Me llamo Sanab Hamza, y durante muchos años, el Islam fue todo lo que conocí, mi fundamento, mi seguridad, mi identidad. No solo creía en el Islam, sino que lo vivía y respiraba en cada aspecto. Fue la fe que me moldeó desde muy joven, inculcada como absoluta e incuestionable. Nunca imaginé que un solo versículo, del mismísimo Corán, sería el punto de partida de un viaje que cambiaría mi vida por completo. Esta duda no nació de una crítica externa, ni de alguien que intentara convencerme de lo contrario. Surgió de dentro. Fue algo que leí yo mismo, en un momento de tranquilidad, con el corazón completamente entregado, creyendo que todo allí era perfecto. Pero ese versículo no tenía sentido. Algo dentro de mí se inquietó. Era como una pequeña grieta en un muro que parecía inquebrantable, y desde ese momento, nada volvió a ser igual. Antes de continuar, quiero invitarte a que me acompañes en esta historia. Quizás estés pasando por algo similar. Sientes esa voz interior que te susurra que hay algo más. Si esto te llega al corazón, quédate conmigo. Este camino no es fácil, pero te prometo, hay esperanza al final. Crecí en un hogar profundamente musulmán. La fe no solo formaba parte de nuestra vida diaria, definía quiénes éramos. Desde pequeña, mis días estuvieron marcados por la oración. 5 veces al día, extendía mi estera, inclinaba la frente hasta el suelo y repetía las palabras que me habían enseñado como sagradas. Aprendí a ayunar durante el Ramadán desde pequeña, memorizaba suras con dedicación y usaba el hijab con orgullo, creyendo que formaba parte de algo eterno y justo. Recuerdo con cariño a mi madre sentada conmigo, enseñándome a recitar la sura al-Fatiha con ternura en la voz. Mi padre, un hombre silencioso y devoto, siempre nos guiaba en la oración. Se despertaba antes del amanecer para rezar, incluso después de un día agotador de trabajo. Nuestro hogar estaba lleno de signos visibles de fe, versos caligrafiados en las paredes, el sonido del adén resonando en el altavoz de la sala y una alfombra de oración siempre a mano. El Islam era el centro de todo, y durante mucho tiempo, eso me bastó. Encontré consuelo en esa rutina, una sensación de seguridad al seguir todas las reglas, al formar parte de una comunidad que compartía las mismas creencias. Nunca había lugar para cuestionamientos. Cualquier duda se consideraba una debilidad espiritual, algo que debía combatirse con más oración, más lectura, más obediencia. Y obedecí, no porque me obligaran, sino porque realmente creía. Pero la duda se apoderó de mí, silenciosa, incómoda. Primero con ese versículo, luego con otros, y luego con preguntas que nunca me había hecho, preguntas que el Corán no respondía con claridad o que me dejaban aún más confundida. Empecé a ver contradicciones, a sentir un vacío donde antes había habido certeza. Luché contra él con todas mis fuerzas. Lloré, recé, le pedí a Alá que me fortaleciera, pero el silencio solo crecía. Fue en ese momento de fragilidad que encontré algo inesperado: Jesús. No a través de un debate, sino a través de un encuentro personal, íntimo y real. La forma en que me habló al corazón fue algo que jamás había experimentado. Era como si realmente me viera, como si me amara de una manera que no exigía perfección, sino solo entrega. Por primera vez, no tuve miedo de cuestionar. Sentí paz, y así, mi camino de fe comenzó de nuevo, no como una rebelión, sino como una búsqueda sincera de la verdad. Hoy, sigo a Cristo con el mismo corazón sincero que una vez sirvió en el Islam, pero ahora con una libertad, una gracia y un amor que nunca antes había conocido. Y si tú también sientes que falta algo, debes saber que no estás solo. La verdad no teme a las preguntas. Mi madre era el alma de nuestro hogar. A su alrededor, todo rebosaba fe y cariño. No solo seguía el Islam, sino que lo vivía en cada gesto. Preparaba nuestras comidas con sumo cuidado, asegurándose siempre de que fueran halal. Cosía vestidos modestos para mis hermanas y para mí con sus propias manos, y nos enseñaba, día tras día, el valor de la generosidad. Era común verla apartar comida para los vecinos necesitados, incluso cuando nosotras mismas no teníamos mucho. Recuerdo las noches en que nos contaba historias del profeta Mahoma. Hablaba con tanto cariño de su compasión por los huérfanos, los enemigos, los más débiles. Sus ojos brillaban al describir su misericordia, y de niña, yo también soñaba con ser así, alguien que ama y acoge con todo su corazón. Esta fue la fe que me inculcaron, una fe que buscaba la bondad y la humildad. El Ramadán era una época mágica, la rutina cobraba un ritmo sagrado, me despertaba somnoliento para el suhur,
oliendo las paratas calientes que mi madre preparaba en la cocina aún a oscuras. Había dátiles dulces, chai con leche y el silencio reverente de la madrugada. Ayunar, de niño, era un reto, pero las noches lo compensaban con abundancia y alegría. Las samosas crujientes, los tazones de fruta y los platos calientes que llenaban nuestra mesa se convirtieron en una verdadera celebración, no solo de comida, sino de unión. Nuestro pequeño patio se convirtió en un lugar de encuentro. Los vecinos se reunían, reíamos, compartíamos historias y rompíamos el ayuno juntos. Era como si cada noche fuera una celebración del alma. Las oraciones vespertinas en la mezquita completaban este ambiente de reverencia. El sonido de las suras recitadas por el imán resonaba con fuerza en la sala abarrotada. Las mujeres rezaban juntas, con los pañuelos apretados, como si nuestros corazones también estuvieran al unísono. El Eid era un espectáculo en sí mismo, un día de pura alegría. 2 semanas antes, ya habíamos empezado los preparativos. Mi madre nos llevaba al mercado local y yo me maravillaba con las coloridas telas, eligiendo con cuidado el vestido que usaría para la gran celebración. Pasábamos horas probándonos ropa, riéndonos con mis hermanas y planeando los diseños de henna que nos haríamos en las manos. La mañana del Eid, nos despertábamos con la casa impregnada del aroma del kerma burbujeando en la estufa. Nos poníamos nuestras mejores ropas, adornadas con purpurina y detalles bordados, y salíamos juntos a rezar. La mezquita estaba abarrotada. Se respiraba una energía especial en el aire. Luego llegaba la hora de las visitas, los abrazos, el intercambio de pulseras, las risas y las comidas interminables. Esos momentos quedaron grabados en mi corazón como tesoros de amor y comunión. Cimentaron en mi joven corazón la profunda conexión que el Islam tenía con mi familia, mi cultura y mi infancia. Mi hijab, por ejemplo, era más que una simple prenda de vestir, era parte de mi identidad. Decidí usarlo a los 9 años, por decisión propia, y mi familia lo celebró como si fuera un logro. Organizaron una pequeña fiesta. Mi madre, con ternura en la mirada, me envolvió la tela alrededor de la cara por primera vez y dijo: «Esta es tu corona, Zanab». Me sentí honrada. Fue como entrar en una hermandad sagrada, como unirme a todas las mujeres musulmanas del mundo. Incluso en la escuela, donde era de las pocas que usaba el hijab, nunca me avergoncé. Cuando me preguntaban por qué, respondía con firmeza: «Es cuestión de modestia. Es para honrar a Alá». Me daba un propósito. Era una señal visible de la fe que llevaba dentro. Otro vívido recuerdo de mi infancia eran las reuniones con mis primos en casa de nuestro tío, un jai que había estudiado teología en Medina. Él convertía la sala en un aula improvisada. Competíamos para ver quién recitaba la sura al-Rahman o Yasin con la mayor perfección. Él escuchaba atentamente, corregía nuestra pronunciación con delicadeza y al final nos recompensaba con dátiles o historias del profeta. Recuerdo una en la que el profeta perdonó a alguien que le había escupido. Eso me impactó profundamente. ¿Cómo podía alguien tener tanta paciencia, tanta misericordia? Estas historias me llenaron de orgullo por seguir una fe tan rica en compasión. Esas noches sagradas llenaron mi corazón de una calidez indescriptible. Me sentí más cerca de Alá que nunca, envuelta por una paz que solo la fe podía brindar. La mezquita era casi una extensión de nuestro hogar, un lugar donde crecí espiritual y personalmente. Todos los sábados me sentaba con las piernas cruzadas sobre el suelo cubierto de alfombra bordada, escuchando atentamente cada palabra de la hermana Amina, nuestra maestra de Corán. Nos enseñó no solo a recitar, sino también a comprender lo que decíamos. Sus historias sobre las esposas del profeta me fascinaron. La valentía de Yadilla, la sabiduría de Aisha, mujeres que me hicieron creer que el Islam empodera, que ser musulmana tiene fuerza y dignidad. Fue inspirador. Los viernes ocupaban un lugar especial en mi corazón. Los sermones del imán eran como brújulas que señalaban el camino en medio de la confusión del mundo. Recuerdo vívidamente un sermón sobre el día del juicio final. Su voz se elevaba al describir los jardines del paraíso, con ríos de leche y miel, y luego, con igual intensidad, habló de los castigos del infierno para quienes se apartaban de la verdad. Me llenó de reverencia. Deseaba complacer a Alá con toda mi vida. Nuestro barrio era como una gran familia. Las puertas siempre estaban abiertas. Compartíamos las comidas y la fe nos unía. En una ocasión, ayudé a organizar una campaña de donaciones en la mezquita. Recogimos ropa y comida para los refugiados. El imán nos elogió. Esto es el Islam, cuidando de la Ummah. Me sentí orgulloso,
como si fuéramos soldados de una causa mayor, parte de una hermandad mundial. A veces, mi mejor amiga, Aisha, y yo, nos sentábamos en su porche al anochecer, viendo centellear las luces de la ciudad. Hablábamos de lo afortunadas que éramos. Tenemos tanta suerte de tener el Corán, decía. Y yo asentía, compadeciéndome de quienes vivían sin fe, cristianos, hindúes, ateos. De verdad creía que estaban perdidos. El Islam era, para mí, el mapa del tesoro que todo el mundo necesitaba. Cuando surgían las dudas, eran como nubes pasajeras. A los 13 años, me preguntaba por qué las mujeres rezaban tras una cortina, separadas de los hombres en la mezquita. Me parecía desigual. Le pregunté a mi madre, y ella respondió con ternura. Es para proteger nuestra modestia, nuestra concentración. Y eso me bastó. Quería creer. En otra ocasión, un compañero de clase me preguntó por qué el cerdo era haram y otras carnes no. La duda persistió un tiempo, pero resolví la incomodidad como siempre, con más oración. Repetí la sura al-Ikhlas hasta que sentí que todo encajaba. Siempre pensé, si hay algo que no entiendo, la culpa es mía, no de la religión. El Islam era perfecto, solo necesitaba esforzarme más. Al fin y al cabo, grandes eruditos dedicaron su vida a comprender la fe. ¿Quién era yo para cuestionarla? Esta convicción me sostuvo durante mi adolescencia y me acompañó durante mi vida universitaria. Allí, me uní a la Asociación de Estudiantes Musulmanes, un grupo vibrante y apasionado por la fe. Organizamos círculos de estudio del Corán, debates interreligiosos y campañas benéficas. Hablé con convicción sobre la belleza del Islam, la fuerza de la comunidad, la importancia de la sumisión a Alá, el valor de la caridad. Me sentí firme, inquebrantable. Soñaba con casarme con un hombre temeroso de Alá, alguien con quien pudiera construir un hogar donde se recitara el Corán a diario, donde nuestros hijos crecieran memorizando las suras como yo. Quería transmitir todo lo que me formó. El Islam no era solo una religión para mí, era mi historia, mi cultura, mi alma, y así viví, hasta que un día cualquiera puso mi mundo patas arriba. Solía mirar a los cristianos, hindúes, ateos, a cualquiera que no fuera del Islam, con una mezcla de tristeza y convicción. Pensaba que estaban perdidos, lejos de la verdad, rechazando lo que para mí era evidente, la única fe verdadera. Siempre que me asaltaba la duda, la alejaba con más oraciones, más recitaciones, más esfuerzo. En el fondo, creía firmemente que el Islam tenía todas las respuestas. ¿Cómo podría ser de otra manera? O al menos, eso pensaba. Hasta ese día. Era una tarde como cualquier otra. Estaba en mi habitación, un espacio tranquilo donde tantas veces había orado, reflexionado y conectado con Alá. El sol se filtraba suavemente por la ventana, iluminando la desgastada cubierta de cuero de mi Corán, un regalo de mi abuela, lleno de recuerdos y reverencia. Lo abría al azar, dejándome guiar por los versículos. Era como buscar respuestas directamente del cielo. Pero ese día, mis ojos se posaron en un versículo que me pareció diferente. Fue como si las palabras saltaran de la página, pidiendo ser leídas con claridad. Era la sura An-Nisa, versículo 434, un texto que probablemente ya había leído, pero esa tarde me invadió con una carga que nunca antes había sentido. Los hombres son responsables de sus esposas según lo que Alá les ha concedido en superioridad y lo que gastan de sus bienes. Las mujeres virtuosas son obedientes y, en ausencia de sus maridos, cuidan lo que Alá ordena que se guarde. Pero en cuanto a quienes temáis que se rebelen, aconsejadles, mantenedlas alejadas de sus lechos y castigadlas. Pero si os obedecen, no recurráis contra ellas. Me quedé paralizado. Leí y releí. Esa frase, Batam Nelas, martilleaba mi mente como una sirena. ¿Cómo? ¿Cómo pudo estar ahí? ¿Cómo pudo Dios permitir esto? Sentí que el corazón se me aceleraba. Una parte de mí quería simplemente cerrar el libro y fingir que no lo había leído, pero algo dentro de mí no podía volver atrás. Siempre había creído que el Islam era una religión de justicia, que elevaba a las mujeres, que protegía, que se preocupaba. Mi madre siempre decía, Zanab, el Corán fue el primero en dar derechos a las mujeres, al divorcio, a la herencia, a la educación, mucho antes de que Occidente lo pensara. Y yo lo creía. Me habló de Khadija, la poderosa y respetada empresaria, de Aisha, inteligente, elocuente e influyente. Pero ahora me enfrentaba a palabras que me herían. ¿Cómo podía Dios permitir que un hombre golpeara a su esposa como forma de corrección?
¿Cómo podía esto formar parte de lo que yo llamaba la verdad perfecta? Allí estaba, sentado, inmóvil, con el Corán abierto en mi regazo y las manos temblorosas. Recorrí la caligrafía árabe con los dedos, buscando algún error, una mala interpretación, pero el texto era demasiado claro. Me dolía. Era como si algo dentro de mí se hubiera roto. Una grieta silenciosa pero profunda. De inmediato, recordé a mi prima Fátima. Se casó joven, a los 19 años, con un hombre que, al principio, parecía amable, pero con el tiempo se volvió controlador, duro y agresivo. Un día, me mostró unas marcas moradas en su brazo. Se rió, diciendo que había llamado a la puerta, pero sus ojos no reían, gritaban pidiendo ayuda. Lo sabía. Y ahora, ante ese versículo, me preguntaba, ¿lo había leído ella también y sentía que se lo merecía? También recordé a mi amiga Nur, inteligente, soñadora, que quería ser maestra, pero su marido insistía en que su lugar estaba en casa. La hacía sentir insignificante, culpable por desear un futuro más allá de las paredes de la cocina. Lloró en silencio, convencida de que quizá en realidad estaba siendo menos obediente, y en ese instante, todo en mi interior se conmovió. Fue como si las voces de todas estas mujeres, voces que había ignorado, justificado y racionalizado, ahora hablaran con fuerza en mi corazón. Durante mucho tiempo, me dije que cualquier duda era falta de fe, que si algo me inquietaba, era porque necesitaba estudiar más, que el problema estaba en mí, no en el texto. Pero ahora ya no podía silenciar esa voz interior. Por primera vez me pregunté, ¿y si no es verdad? ¿Qué pasa si lo que siempre he visto como perfección no lo es? Recuerdo el día en que mi amiga, entre lágrimas, me contó que había recurrido a su madre en busca de apoyo. Su marido estaba siendo duro, frío, incluso cruel. La respuesta que recibió: «Ten paciencia, hija mía, sométete, es tu deber ante Alá». Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente como una herida abierta. ¿Podría el versículo que había leído estar moldeando la vida de estas mujeres, aunque nunca hubieran dicho una sola palabra al respecto? Empecé a preguntarme, ¿cuántas otras vivían igual, en silencio? ¿Era este versículo una regla tácita? ¿Un límite invisible que las mujeres simplemente aceptábamos sin darnos cuenta? Mi mente regresó a mis propios sueños, sueños que siempre había acariciado. Quería viajar, contar historias, ser periodista. Siempre imaginé una vida donde pudiera hablar, escribir, dar voz a quienes no la tenían, pero ese versículo pareció ponerlo todo en duda. ¿Acaso todo lo que deseaba solo sería posible si un hombre lo aprobaba? Si él lo permitía, la idea me revolvió el estómago. Recordé a mi tía, una mujer inteligente y devota que desde joven soñaba con ser doctora. Me contaba con orgullo cómo sacaba buenas notas y cuánto le encantaba estudiar biología. Pero un día, todo se detuvo. Su esposo decidió que era hora de tener hijos, y ella, como tantas otras, simplemente se rindió. Nunca se quejó. Nunca dije que fuera infeliz, pero cuando hablaba de su juventud, su mirada se volvía distante, llena de un silencio que gritaba más fuerte que cualquier lamento. Por primera vez, empecé a ver un patrón, y la pregunta que me atormentaba era, ¿acaso todo esto estaba justificado por este único versículo? Intenté calmarme. Quizás estaba exagerando. Quizás solo era una mala traducción. Tomé mi Corán. Era bilingüe, con el texto árabe y la traducción al inglés. Las traducciones a veces se equivocan, ¿verdad? Quizás había un significado más profundo, algo que no entendía, algo que los eruditos sabían pero que aún no me habían revelado. Abrí mi portátil. Me temblaban los dedos. Busqué Tafsir Sura An-Nisa 4:34. Leí durante horas, intentando encontrar paz. Empecé con los eruditos clásicos, nombres que siempre he respetado. Ibn Kathir, Al-Tabari. Decían que golpear significaba un golpe leve y simbólico, tras un consejo y una separación, algo que no pretendía herir. Luego vinieron los intérpretes modernos, intentando suavizar aún más el tono, diciendo que era como tocar con un miswak, un palito fino de madera que se usa para limpiarse los dientes, solo simbólico, solo como último recurso. Otros, sin embargo, fueron más directos. Decían que los hombres eran los líderes del hogar y necesitaban autoridad para mantener el orden. Al fin y al cabo, eran quienes sustentaban la familia. Este argumento me pareció frío, como si el dinero les diera a los hombres el derecho de gobernar con sus propias manos. Cuanto más leía,
más se me rompía el corazón. Ninguna explicación podía sanar el vacío que se había abierto en mi interior. Ninguna podía aliviar el peso de esas palabras. Crecí escuchando que el Islam liberaba a las mujeres, que nos daba dignidad antes que cualquier otra civilización. Y de hecho, hay partes del Corán que hablan de misericordia y respeto. Pero ese versículo me presentó una imagen diferente. Una en la que las mujeres debían callar, doblegarse, aceptar o sufrir las consecuencias. Pasé toda la noche sin poder dormir. Entré en foros en línea, buscando consuelo, intentando comprender si era la única que se sentía así. Encontré discusiones entre mujeres musulmanas. Algunas defendían el versículo, diciendo que era parte de la cultura del siglo VII, de una época diferente, con costumbres diferentes. Otras estaban tan perdidas como yo. Un mensaje me impactó como una flecha. Era de una mujer llamada Amal. Escribió: «Dejé un matrimonio abusivo después de que mi madre citara este versículo para justificar las acciones de mi esposo. Me dijo que debía ser paciente, que él tenía derecho a corregirme. Me rompió el corazón». Sus palabras resonaron en mi interior. Era como si leyera mis propios sentimientos, como si su confusión, dolor e indignación fueran los míos. En ese momento, comprendí que esta crisis no era solo mía. Había muchas otras mujeres pasando por la misma lucha silenciosa, intentando reconciliar su fe con una realidad que parecía doler, y yo ya no sabía dónde encontrar descanso para mi alma. Quería olvidar lo que había leído. Quería enterrarlo en lo más profundo de mi mente, como lo había hecho tantas veces con preguntas difíciles. A los 15 años, por ejemplo, me pregunté por qué los hombres podían casarse con varias esposas, pero las mujeres no podían tener más de un esposo. Mi padre respondió con calma: «Alá hizo a los hombres y a las mujeres diferentes, cada uno con su propio rol». En ese momento lo acepté. La respuesta me dio una falsa paz. La paz que surge cuando elegimos no pensar demasiado. Cuando tenía 18 años, un amigo de la universidad me preguntó por qué el cerdo era haram, o impuro. No supe responder, y me inquietó durante días, pero al final decidí ignorarlo. Recé oraciones adicionales, recité más suras y la incomodidad desapareció, o al menos se atenuó, pero esta vez no desapareció. El versículo sobre el derecho de un esposo a golpear a su esposa no me dejaba en paz. Por mucho que intentara silenciar esa voz interior, solo se hacía más fuerte. Si el Islam realmente honrara y valorara a las mujeres, como siempre he creído, ¿por qué permitiría siquiera la forma más baja de violencia en contra de ella? ¿Cómo podría un Dios misericordioso, justo y perfecto aprobar algo así? Y si había ignorado este versículo durante tanto tiempo, ¿qué más me había perdido? Fue allí donde apareció la primera grieta en los cimientos de mi fe, y una vez que apareció, nunca dejó de crecer. Durante días, me sentí inquieto. La inquietud lo impregnaba todo. Intenté rezar como siempre, pero no podía concentrarme. Me arrodillé sobre la alfombra de oración, pero las palabras de la Sura 434 resonaban en mi mente, ahogando todos los demás versículos. Sentía que traicionaba mi fe con solo cuestionarla, pero también sentía que me traicionaría a mí mismo si seguía fingiendo que nada había cambiado. Me enseñaron que las dudas eran trampas de Shaitán, pruebas que había que superar con mayor fe, mayor sumisión. Pero esto se sentía diferente. No era una tentación. Era como una advertencia, un susurro de mi corazón pidiendo la verdad. Y por mucho que intentara guardármelo para mí, el peso era insoportable. Así que hice lo que me enseñaron a hacer en momentos de confusión. Busqué la orientación de aquellos más experimentados. Primero, fui con mi madre. Elegí mis palabras con cuidado. No quería que pensara que estaba rechazando mi fe. Era domingo por la noche. Ella estaba en la cocina, amasando naan como todos los fines de semana. Me acerqué lentamente, me apoyé en la encimera y le hablé con un tono casi informal, intentando disimular mi angustia. «Mamá, hoy leí algo en el Corán, sobre que los esposos disciplinan a sus esposas. ¿Qué significa eso exactamente?» Ella continuó amasando la masa, sin siquiera levantar la cabeza. «Significa lo que dice Zanab. El marido tiene autoridad. Si la esposa se rebela, él puede corregirla. Es cierto». Eso me atravesó como una cuchilla. Lo dijo con tanta naturalidad, como si explicara una regla de la casa. Pero necesitaba entender, así que insistí, sintiendo que me temblaba la voz. «Pero, ¿por qué Alá permitiría esto? No me parece justo. ¿No es esto violencia?» Hizo una pausa. Se secó las manos en el delantal. Me miró a los ojos y dijo con firmeza: «Zanab,
Eres demasiado joven para entender estas cosas. La sabiduría de Alá está más allá de nuestra comprensión. No la cuestionamos. La obedecemos. Esta vez, su respuesta no me tranquilizó. Por primera vez, sentí que la confianza ciega no era suficiente. Por primera vez, la obediencia se sentía como una carga, no una opción, sino una prisión. Así que decidí hablar con el jeque de nuestra mezquita. Esperé hasta después de la oración del viernes, cuando la multitud empezaba a dispersarse. Tenía el corazón acelerado, tenía las manos frías. Cuando me acerqué, se estaba ajustando la gorra, sonriendo a los fieles que pasaban. Jeque, disculpe la molestia. Acabo de leer la Sura An-Nisa 4:34 y... no entendí. ¿Por qué se permite que un hombre golpee a su esposa? Me miró con calma. La sonrisa no se desvaneció, pero tampoco se profundizó. Su mirada era amable pero distante, como si ya hubiera respondido a esa pregunta muchas veces. Se ajustó la gorra y habló en voz baja, casi como un consejo ancestral. Hija, Alá creó a los hombres con fuerza y responsabilidad. Esto no es abuso, es disciplina. Y solo es cuando todos los demás métodos fallan. Es más simbólico que físico. No es violencia, es guía. Quería creerlo, de verdad. Pero en el fondo, algo dentro de mí sabía. Si tenía que distorsionar tanto el significado de una palabra para que sonara bien, quizá no lo fuera desde el principio. Hermana, no te dejes engañar por la mentalidad occidental, dijo con una sonrisa amable. El Islam es la religión que más honra a las mujeres. Este versículo no habla de violencia, sino de disciplina. Es algo simbólico. Nunca pretendió herir. Y solo como último recurso, tras el diálogo y la separación, confía en la sabiduría de Alá. Asentí. Por fuera, silencioso y educado. Por dentro, se formaba un nudo. Si era simbólico, ¿por qué recurrir a la fuerza física? ¿Por qué, de todas las posibles soluciones, Dios permitiría siquiera un acto de agresión? Eso me martilleaba la mente. Necesitaba otra explicación, algo que tuviera sentido en mi corazón, no solo en la doctrina. Fui a ver a mi tía, profesora de Corán en la mezquita. Su respuesta fue casi idéntica. Esto es para mantener el orden en el hogar. Los hombres son responsables de proveer, así que Dios les dio autoridad. Eso me dolió aún más, viniendo de una mujer a la que siempre había admirado. También hablé con mi prima Hila, estudiante de Derecho Islámico. Dudó. Miró a su alrededor antes de hablar en voz baja, como si temiera que la oyeran. Ese versículo también me molesta, Sanab, pero los eruditos dicen que es contextual. En aquella época, este tipo de disciplina era normal. Hoy en día no se aplica. Eso me dejó aún más confundido. Si no estaba destinado a ser hoy, ¿por qué seguía ahí? ¿Por qué seguimos recitando, enseñando y defendiendo algo así, si ya no refleja lo que consideramos justo? Me uní anónimamente a un foro para mujeres musulmanas. Escribí todo lo que sentía, como un llanto en la oscuridad. Algunas mujeres defendieron el versículo con uñas y dientes, citando el ejemplo del profeta, quien jamás le levantó la mano a sus esposas. Otras, como una usuaria llamada Uda, abrieron sus corazones. No puedo conciliar este versículo con un Dios misericordioso, escribió. Así que me concentro solo en las partes espirituales del Corán. Intento ignorar el resto. Sus historias me dieron valor, pero, al mismo tiempo, revelaron un patrón doloroso. Todos intentaban silenciar su incomodidad, esconder las espinas bajo la alfombra de la fe. Este versículo fue como una piedra arrojada a un lago en calma. Las ondas se extendieron rápidamente. Ya no podía orar con sinceridad. Mi corazón se sentía dividido. Empecé a notar otros detalles que antes me habían pasado desapercibidos. ¿Por qué una mujer hereda la mitad de la herencia de un hombre? Sura An-Nisa 4:11. ¿Por qué los hadices llaman a las mujeres deficientes en intelecto y fe? ¿Por qué la poligamia está permitida para los hombres, pero prohibida para nosotras? Las preguntas no cesaron. Recordé a mi amiga S.A., inteligente, una soñadora. Quería ser médica, pero a los 22 años la obligaron a aceptar un matrimonio concertado. Su esposo decidió mudarse a otro país, y ella, contra su voluntad, lo dejó todo para seguirlo. Nunca habló con amargura, pero su mirada decía lo que las palabras no podían. ¿Era esto lo que el Islam tenía reservado para nosotros? Una noche sofocante, me senté en la terraza de casa de mi amiga Aisha. Las luces de la ciudad centelleaban abajo como constelaciones. El silencio entre nosotras era reconfortante, pero ya no podía contenerlo todo. Aisha, algo me ha estado molestando durante días, confesé. Sobre el Corán,
Ese versículo, ¿sabes? El que habla de que los esposos deben disciplinar a sus esposas. No puedo aceptarlo. Ella apretó mi mano con fuerza, con los ojos muy abiertos. Zanab, por favor, no te dejes engañar por Shaitán. Estas dudas son peligrosas. Céntrate en lo bueno, la oración, la caridad, la hermandad. No te desvíes. Lo dijo con miedo, el mismo miedo que yo sentía. Pero a diferencia de ella, ya no podía fingir. No era Shaitán. Lo sabía. Era mi conciencia. Era como si algo dentro de mí, algo antiguo y silencioso, finalmente hubiera despertado y ya no quisiera dormir. Estaba en una encrucijada. Podía ignorar todo esto, atontarme con una obediencia ciega y seguir viviendo como antes. O podía seguir las preguntas, incluso sin saber a dónde me llevarían, incluso si dolía, incluso si me costaba todo. Seguí preguntando, seguí buscando. Esperaba que alguien, cualquiera, dijera algo que finalmente aliviara el peso de mi pecho. Pero las respuestas siempre llegaban con el mismo tono. No tienes suficiente conocimiento. Confía en Alá. No hagas demasiadas preguntas. Estas dudas vienen de Shaitán. Estás pensando como un occidental. Pero ninguna de estas frases silenció lo que sentía, porque en el fondo, lo sabía. No fue rebelión, no era orgullo, no era el diablo, era la verdad, llamando a la puerta, y ya no pude ignorarlo más. Una vez que surgió esa primera duda, no había forma de ignorarla. Fue como una grieta en un cristal, pequeña al principio, pero con el tiempo comenzó a extenderse por el tejido de mi fe. El versículo que me sacudió no fue un evento aislado, fue solo el comienzo de una avalancha silenciosa que ni siquiera me había dado cuenta de que llevaba años formándose. Antes, abrir el Corán era como buscar refugio, consuelo, respuestas, paz, pero ahora, cada página parecía una trampa. Dudaba antes de leer, como si esperara encontrar otro versículo que desmantelara todo en lo que creía. Esa fe sólida e incuestionable que me había guiado desde la infancia, ahora parecía frágil, como un castillo construido sobre arena. Y entonces empezaron a llegar las preguntas, no una ni dos, sino un torrente. Era como si todo lo que había encerrado, por miedo a pecar al cuestionar, comenzara a escaparse. Ya no podía fingir que todo estaba bien. Si ese versículo sobre las mujeres me parecía tan injusto, ¿qué más había aceptado sin darme cuenta de que me hería la conciencia? Comencé a releer el Corán con nuevos ojos. Por primera vez, no lo hice con el corazón cerrado en una reverencia ciega, sino con sed de verdad, la verdad auténtica, no solo la que me habían enseñado como verdad. Encontré hermosos versículos sobre la misericordia y la compasión, como los que describen a Alá como el más misericordioso, el más compasivo. Pero junto a ellos, encontré órdenes de castigo que parecían brutales, azotes por adulterio, amputación por robo. ¿Cómo conciliar la misericordia con castigos tan severos? Recordé al tío Rahim, nuestro vecino, que había sido arrestado por robar comida mientras estaba desempleado. Cuando lo liberaron, nadie quiso saber de su dolor, del arrepentimiento que cargaba. La comunidad se distanció, alegando lo que llamaban la justicia de Alá, pero eso no me pareció justo. Me pareció frío, una completa falta de compasión. Y no quedó ahí. Empecé a leer el hadiz, y uno me impactó profundamente, el que decía que el testimonio de una mujer valía la mitad que el de un hombre, porque era intelectualmente inferior. Eso me dolió. Siempre había sido estudiosa, una de las mejores alumnas de la escuela, soñando con ser periodista, con dar voz a quienes no la tenían. ¿Cómo podía mi fe mirarme y decir que mi palabra valía menos solo por ser mujer? Recordé a mi prima Hila, una brillante estudiante de Derecho, degradada por un profesor que dijo que las mujeres son demasiado emotivas para tomar decisiones importantes. ¿Podría este tipo de pensamiento provenir de estas antiguas enseñanzas? Con el tiempo, mi mente divagaba aún más. Empecé a preguntarme, ¿y si el Corán no es realmente como nos lo cuentan? ¿Por qué existen diferentes versiones de la recitación? ¿Por qué algunos manuscritos antiguos tenían variaciones? ¿Por qué era necesario quemar copias para estandarizar una versión oficial? Si era una revelación divina, ¿por qué parecía tan humana, tan propensa a errores, ediciones y ajustes? Esta búsqueda de respuestas se convirtió en una obsesión. Quería comprender, quería aferrarme a alguna explicación que me devolviera la paz, pero cuanto más indagaba, más me alejaba de la paz. Y en el fondo, una pregunta silenciosa y aterradora empezó a formarse. ¿Y si hubiera estado siguiendo algo que no provenía de Dios?
La idea de que manos humanas hubieran podido dar forma a lo que siempre había creído un libro perfecto empezó a perturbarme profundamente. Recordé a mi tío, un hombre de fe firme, quien siempre me decía que no cuestionara demasiado porque solo traía fitna, discordia, a la comunidad, pero ya no podía cerrar los ojos ante las grietas que empezaban a aparecer en lo que creía inquebrantable. Un momento decisivo fue una conferencia a la que asistí en la universidad, impartida por un erudito musulmán llamado Dr. Khaled, quien habló sobre los desafíos del Islam en la época moderna. Cuando abrió el turno de preguntas, me armé de valor para preguntar, casi con miedo a la respuesta, sobre el versículo de la Sura An-Nisa 4:34. ¿Cómo podría encajar eso en un mundo que predica la igualdad entre hombres y mujeres? Se ajustó las gafas, me miró con amabilidad y respondió: este versículo refleja el contexto social de la época en que fue revelado. Los hombres eran los proveedores, por lo que tenían autoridad. Hoy en día, lo interpretamos simbólicamente. La respuesta fue cortés, pero no me satisfizo. Si el Corán es eterno, ¿por qué tantas decisiones parecían tan ligadas a una era lejana? ¿Y cómo es posible que simbólico aún incluya la disciplina física? Aunque el público parecía tranquilo e incluso de acuerdo, me sentí más aislada que nunca. Empecé a buscar otras voces, ahondando en libros escritos por feministas musulmanas como Fátima Mernissi. Ella cuestionó la idea de que el Corán era una revelación sin margen de interpretación, mostrando cómo las interpretaciones patriarcales distorsionan el verdadero mensaje. Su libro, El velo y la élite masculina, me hizo pensar que quizás el Corán que conocía era producto de su época y de los hombres que lo interpretaban. Para comprenderlo mejor, participé en foros en línea de mujeres musulmanas, donde publiqué mis preguntas de forma anónima. Allí, me encontré con otras voces similares a la mía. Sanib, una mujer de Londres, escribió: «No puedo aceptar que Alá permita ni siquiera una ligera paliza a las mujeres. Me parece incorrecto». Por otro lado, personas como Fadima, de Dubái, defendieron el versículo diciendo: «Estás dejando que el feminismo occidental nuble tu fe. Confía en los eruditos». Los debates fueron intensos, pero me hicieron sentir que no estaba sola. Una noche, tomando el té, le conté a mi hermana mayor, Amina, mi confidente de toda la vida, la que siempre me tranquilizaba. Esperaba que se sorprendiera con mis dudas, pero tomó un sorbo de té y dijo con calma: «Sanab, estos versículos siempre han estado ahí. La mayoría simplemente no nos detenemos a pensar en ellos». Me explicó que, para ella, lo más importante eran las prácticas espirituales del Islam, la oración, la caridad, la esperanza del paraíso, el paraíso. No todo tenía que tomarse al pie de la letra, dijo. Bastaba con confiar en Alá. Pero para mí, la confianza ya no era suficiente. Más tarde, en un evento interreligioso en la universidad, conocí a Sara, una exmusulmana. Mientras hablábamos, me contó cómo un versículo similar despertó sus dudas y su decisión de abandonar el Islam. No fue solo el versículo, dijo, revolviendo su café con leche. Fue darme cuenta de que me habían enseñado a tener miedo de cuestionar. Una vez que empecé a hacer preguntas, no pude parar. Su historia me conmovió profundamente. Fue liberadora y aterradora a la vez. Había perdido el apoyo de su familia, el respeto de su comunidad y vivía con el miedo constante a ser juzgada. Valió la pena, concluyó, pero fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Salí de esa reunión con el corazón apesadumbrado, mientras las palabras de Sara me martilleaban la mente. Tendría el valor de seguir adelante, aunque me costara todo. Era lo suficientemente fuerte para seguir cuestionándome. Mis dudas crecían y crecían, y pronto superaron la cuestión del papel de la mujer en el Islam. ¿Por qué la visión del Islam sobre otras religiones parecía tan rígida? Crecí escuchando que los cristianos y los judíos eran gente del libro, pero sus creencias, especialmente la concepción cristiana de Jesús como divino, se consideraban gravemente erróneas. En el Corán, Jesús fue llamado único, nacido de una virgen, la palabra de Dios, hacedor de milagros, pero aún así, fue solo un profeta, mientras que Mahoma fue el mensajero final. Pensé en mi amiga María, cristiana, quien una vez me mostró un versículo bíblico sobre el amor de Jesús. En aquel momento, no le presté mucha atención. Ahora, esas palabras seguían rondando mi mente, despertando una pequeña chispa de curiosidad en medio de la confusión. Comencé a estudiar a fondo la historia del Islam. Me sumergí en libros como
La historia del texto coránico, de Muhammad Mustafa al-Asami, y descubrí toda esa transmisión oral del Corán, los debates sobre su compilación, la destrucción de versiones alternativas, cosas que nunca se discutían en mi casa ni en la mezquita, como si fueran tabú. Recordé mis clases de Corán de la infancia, donde cualquier pregunta sobre el origen del libro se respondía con un simple «Alá lo ha preservado perfectamente». Pero cuanto más aprendía, más me parecía el Corán un libro humano, escrito y moldeado por el contexto histórico y cultural, más que una palabra divina impecable. El peso de todo aquello me aplastaba. Me sentía dividida, traicionando a mi familia, a mi comunidad e incluso a mí misma. En el silencio de la noche, mientras yacía mirando al techo, los versos de esa sura resonaban en mi cabeza. Intenté rezar, pero las palabras me parecían vacías. Mi corazón era una batalla constante entre el miedo y un anhelo desesperado de respuestas verdaderas. Si ese versículo me inquietó tanto, ¿qué más me había perdido? ¿Quién escribió realmente el Corán? ¿Era realmente la palabra directa de Dios o un texto que los hombres, con todas sus limitaciones, construyeron con el tiempo? Cuanto más buscaba, más contradicciones surgían. El Islam afirmaba que el Corán era perfecto, inmutable y la revelación divina final. Pero de ser así, ¿por qué había tantas variaciones, tantas interpretaciones contradictorias? ¿Por qué predicaba la paz en un pasaje y la violencia en otro? ¿Por qué afirmaba respetar a las mujeres al mismo tiempo que autorizaba su sumisión? La grieta en mi fe se había convertido en un abismo sin fondo, imposible de ignorar. Ya no me conformaba con respuestas como «confía en Alá», «no cuestiones demasiado» o «Shayan intenta engañarte». Necesitaba comprender. Necesitaba encontrar la verdad, fuera cual fuese. Así que me embarqué en una búsqueda intensa. Pasé horas en la biblioteca de la universidad, rodeada de montones de libros sobre teología islámica, historia, estudios feministas y crítica. Estudié artículos académicos y vi debates en YouTube, buscando algo que pudiera restaurar mi fe o, al menos, aclarar mis dudas. Una de las primeras cosas que hice fue sumergirme en los estudios islámicos clásicos y modernos. Leí a comentaristas antiguos como Al-Tabari y a reformadores como Muhammad Abduh, con la esperanza de encontrar la manera de reconciliar esa sura con la justicia divina en la que quería creer. Algunos argumentaban que el versículo reflejaba una época lejana en la que la disciplina física era culturalmente aceptada y que debería interpretarse de forma diferente hoy en día. Otros insistían en que su significado literal era sagrado, una estructura esencial para mantener la armonía familiar. Una vez asistí a una conferencia en una mezquita cerca de mi casa con un erudito visitante llamado Sheikh Omar, quien habló sobre versículos frecuentemente malinterpretados. Cuando le planteé el tema de la sura Nisa, respondió con una sonrisa serena: «Los versículos de misericordia instruyen a los hombres a tratar a sus esposas con bondad, no con violencia». Destacó el ejemplo del profeta Mahoma, quien jamás le levantó la mano a sus esposas. Sus palabras pretendían calmar los corazones, pero no calmaron mi inquietud interior. ¿Por qué, después de todo, era necesaria esta corrección? ¿Por qué el Corán parecía retratar a la mujer como alguien que necesitaba la guía de los hombres? Busqué otras voces y encontré a Amin Awad, quien escribió el Corán, y la mujer argumentó que la interpretación patriarcal había distorsionado el mensaje original del Corán y pidió una lectura que valorara la igualdad de género. Sus palabras me conmovieron profundamente, pero también abrieron otra herida. Si el Corán fuera verdaderamente divino, ¿por qué habría de reinterpretarse para adaptarlo a los valores de nuestro tiempo? Para comprenderlo mejor, participé en un club de lectura en línea dedicado a la obra de Wad, donde mujeres musulmanas de todo el mundo compartieron sus historias y su dolor. Una de ellas, de Canadá, dijo algo que me impactó. «Sigo siendo musulmana, pero me centro en la esencia espiritual del Corán, la misericordia, la justicia y el amor. Los versículos patriarcales los dejaré para la historia». Fue una propuesta tentadora, pero me pregunté, ¿puedo realmente creer en una fe que necesito moldear para que tenga sentido para mí? Mi búsqueda me llevó más allá de los muros del Islam. Empecé a asistir a eventos interreligiosos en la universidad, ávida de otras perspectivas. Así conocí a Rachel, una judía que estudiaba teología. Mientras tomábamos un té, compartió su propia experiencia, luchando con los pasajes patriarcales de la Torá que menoscababan el papel de la mujer. «La fe», dijo,
no es aceptarlo todo sin cuestionarlo. La fe es afrontar las dificultades y encontrar el verdadero significado. Sus palabras fueron un alivio, un permiso para aceptar mis dudas, pero también me infundieron miedo. ¿Y si mi búsqueda me distanciaba del Islam para siempre? Durante una de estas incursiones en línea, conecté con Ahmed, un ex musulmán, a través de un grupo en línea. Quedamos en encontrarnos en un café tranquilo. Me contó cómo sus dudas comenzaron con pasajes sobre castigos severos, pero se convirtieron en escepticismo hacia toda religión organizada. Irme fue como quitarme un abrigo pesado, dijo, pero me costó a mi familia. Hace años que no me hablan. Su relato fue una conmoción brutal, un duro recordatorio del precio que podía pagar. Pensé en mis padres, en el cálido abrazo de mi madre, en la sonrisa orgullosa de mi padre mientras recitaba el Corán. ¿Tendría la fuerza para afrontar esto? El coraje de Ahmed me inspiró, pero la soledad que llevaba conmigo me perseguía. También comencé a explorar el cristianismo, inspirado por la singular representación de Jesús en el Corán. ¿Por qué se le llamaba la palabra de Dios, nacido de una virgen, hacedor de milagros? Ningún otro profeta compartía títulos tan singulares. Recordé a María, mi compañera cristiana de clase, quien una vez me regaló una Biblia pequeña durante un proyecto escolar. La conservé intacta, pero solo ahora me he permitido hojear sus páginas hasta llegar al Evangelio de Juan. Las palabras en el principio eran el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1 me sorprendió. ¿Era Jesús más que un simple profeta? Esta pregunta me persiguió, y pronto comencé a ver videos de apologistas cristianos como Nabil Qureshi, un ex musulmán que relataba con pasión la evidencia histórica de la divinidad de Jesús, desde manuscritos antiguos hasta relatos de testigos presenciales. Su historia parecía coincidir con la mía, y su fervor por la verdad me mantuvo firme en mi búsqueda. Fue entonces cuando asistí a una conferencia de la historiadora doctora Leila, quien habló sobre las mujeres en los textos religiosos. Comparó el Corán, la Biblia y la Torá, explicando cómo todos estos libros fueron escritos en sociedades patriarcales y llevan la huella de estas culturas antiguas. Me preguntó, ¿buscas a Dios a través de la mirada de la cultura antigua o buscas una verdad que trasciende el tiempo? Estas palabras me impactaron, desafiándome a separar la esencia divina de las interpretaciones humanas. Después de la charla, me la encontré en el pasillo y con gran pesar compartí mi lucha con Suranisa. Me escuchó con una amabilidad poco común y me dijo, «Tus dudas son un regalo, te impulsan a encontrar lo que es verdaderamente cierto para ti». Este aliento fue como un salvavidas, pero también acentuó mi miedo. ¿Y si mi verdad no residía en el Islam? Mi búsqueda no era solo intelectual, sino profundamente personal. Empecé a ver, en mi vida cotidiana, cómo las normas del Islam afectaban a las mujeres que amaba. Mi prima Samira, una artista talentosa, recibió el consejo de su prometido de dejar de pintar retratos, porque algunos eruditos lo consideraban haram. Dejó de hacerlo, pero sentí que su luz se apagaba poco a poco. Mi amiga Zanib, madre soltera, se enfrentó al juicio de la comunidad por trabajar hasta tarde, como si estuviera incumpliendo con sus obligaciones. No se trataba solo de tradiciones culturales, sino de interpretaciones que otorgaban a los hombres una autoridad casi absoluta. Me pregunté con el corazón pesado, ¿es esta la fe que quiero transmitir a mis hijos? En las noches de silencio, escribía en mi diario, volcando cada duda, cada angustia. ¿Por qué la visión islámica de la salvación parecía tan dependiente de las obras, las oraciones, el ayuno y la obediencia, cuando yo anhelaba algo como la gracia? ¿Por qué los castigos del Corán me parecían tan severos, en contraste con las promesas de misericordia? ¿Por qué me sentía más libre para cuestionar y buscar que simplemente para aceptar? Cuanto más buscaba, más me daba cuenta de que mi objetivo no era salvar mi fe, sino descubrir la verdad, cualquiera que fuera. Fue emocionante y aterrador al mismo tiempo, como entrar en un territorio desconocido sin un mapa. Y entonces surgió la pregunta que nunca imaginé que haría. ¿Por qué el Islam ve a Jesús de forma tan diferente del cristianismo? De niño, me enseñaron que era solo un profeta, nada más. Pero cuanto más leía, más sentía que Jesús era verdaderamente único. Ningún otro profeta nació de una virgen. Ningún otro fue llamado la palabra de Dios, ni realizó milagros como Jesús. Y, sin embargo, en el Islam se le considera un simple mensajero. ¿Por qué? Esta pregunta me atormentaba, así que me sumergí en mis estudios, leyendo textos cristianos junto con el Corán. Vi videos
y escuché historias de exmusulmanes que habían pasado por mi misma experiencia, personas que creían tan firmemente como yo, pero que habían encontrado algo más grande. También seguía a apologistas cristianos, quienes demostraron convincentemente la veracidad histórica de la Biblia y la evidencia de la divinidad de Jesús. Cuanto más aprendía, más se desmoronaban las certezas del Islam. Mi búsqueda de la verdad se convirtió en una obsesión. Lo cuestionaba todo: las enseñanzas del Islam, su papel para la mujer, sus contradicciones, su historia. Ya no era solo un versículo lo que me inquietaba, era la base misma de mi identidad la que parecía disolverse. ¿Y si me había equivocado todo este tiempo? ¿Y si todo lo que creía no era cierto? Este miedo era paralizante, pero a la vez liberador. Por primera vez, me permití mirar hacia cualquier lado, abrir mi corazón sin reservas, incluso si eso significaba perder todo lo que conocía. Llegué a un punto en el que el peso de las dudas y los miedos era insoportable. Si el Islam no era la verdad, ¿qué lo era? ¿Existía Dios? La idea de abandonar a mi familia, mi comunidad, todo lo que me definía, era aterradora, pero algo dentro de mí clamaba por respuestas. Una noche, exhausta y confundida, susurré una oración, sin saber si alguien me escuchaba. Dios, si eres real, muéstrame la verdad. Y entonces algo cambió. Soñé que caminaba en una profunda oscuridad, completamente perdido, asustado y solo. Mi corazón latía con fuerza, reflejando el vacío que me rodeaba. Pero a lo lejos, apareció una luz intensa. Era tan pura, tan fuerte, que atravesó la oscuridad como un faro. Al acercarse la luz, sentí una paz que nunca había conocido, un amor y una seguridad que me envolvieron como un cálido abrazo. Intenté ver su rostro, pero la luz era tan intensa que solo pude sentir una calidez que me apaciguó el alma. En el fondo, supe quién era: Jesús. Y entonces, sin palabras, me habló directamente al alma con una voz clara y firme. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Me desperté temblando, con el corazón acelerado y las lágrimas corriendo por mi rostro. Estas palabras resonaron en mi interior. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Había oído estas palabras antes. Los cristianos solían citar a Jesús diciéndolas, allá por el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué, justo en medio de mis más profundas dudas, se me aparecería Jesús, una mujer musulmana? Esa noche, sentada en la cama, la habitación se sumió en la oscuridad, pero mi corazón pareció brillar con una nueva luz, quizás esperanza, o quizás el inicio de una certeza. El sueño fue tan real que pareció más que una imagen fugaz. Fue un encuentro que lo cambió todo en mí. Desde ese momento, ya no pude negar lo que estaba sucediendo. Jesús me llamaba, y por primera vez, quise escuchar de verdad. Después de esa noche, nada volvió a ser igual. Ya no podía ignorar la llamada. Muchas preguntas aún rondaban en mi mente. ¿Quién era realmente Jesús? ¿Era solo otro profeta, como me habían enseñado? ¿O había algo más grande? Decidí abrir la Biblia, no para discutir, sino para comprender de verdad. Empecé con el Evangelio de Mateo, y sinceramente, lo que encontré me sorprendió. Jesús no fue solo un profeta que vino a imponer reglas. Era amor en acción. Sanó a los enfermos, como el ciego de Jericó, perdonó a los pecadores y acogió a los marginados, aquellos a quienes la sociedad rechazaba, ofreciéndoles dignidad y gracia. No exigió una obediencia ciega, sino que invitó a la gente a acercarse con fe. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Busqué a María, mi amiga cristiana, quien años atrás me había regalado una Biblia de bolsillo. Nos encontramos en un café tranquilo, y le conté el sueño con la voz temblorosa, llena de duda y esperanza. Sus ojos se iluminaron. Zanib, qué maravilloso. Jesús habla así, especialmente a los musulmanes que buscan la verdad. Me invitó a un pequeño grupo de estudio bíblico en su apartamento, un espacio seguro donde los estudiantes discutían los evangelios. Sentada en el sofá desgastado, escuché sobre el amor radical de Jesús, amar incluso a los enemigos, perdonar sin límites, vivir con sacrificio. Un versículo me conmovió profundamente. Maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Efesios 5:25. Era todo lo contrario de la rígida disciplina de la Surah que yo conocía. Jesús pedía amor, no control, entrega, no poder. En la calidez de esa pequeña comunidad, encontré el valor para preguntar, ¿por qué murió Jesús? ¿Qué significa su resurrección? Las respuestas sobre la gracia,
la redención y una relación personal con Dios fueron como agua fresca para mi alma reseca. Poco a poco, comencé a leer relatos de antiguos musulmanes que habían encontrado la fe cristiana, como Nabil Qureshi y Al-Hadi, y sus historias parecían coincidir con las mías. El libro de Nabil, Buscando a Alá y encontrando a Jesús, se convirtió en mi guía, siguiendo su camino del Islam al cristianismo, entre evidencia histórica y conmovedores encuentros personales. También escribió sobre sueños similares al mío, que confirmaron el llamado de Jesús. Esto me dio el valor para profundizar aún más en la apologética cristiana. Pasé horas viendo videos de David Wood y Frank Turk, quienes presentaban evidencia impresionante de la fiabilidad de la Biblia, miles de manuscritos antiguos, descubrimientos arqueológicos, profecías que se cumplieron exactamente como estaban escritas. Comparada con la historia del Corán, que parecía menos documentada, la Biblia parecía cada vez más arraigada en la realidad, lo cual me impactó de una manera inesperada. En una reunión de estudio bíblico, una mujer llamada Sara compartió su experiencia, la cual me impactó profundamente. Ella también provenía del Islam y sufrió el rechazo de su familia por abrazar el cristianismo. Sin embargo, encontró una paz que yo aún no conocía en la promesa de Jesús. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 10:39. Su valentía me conmovió, pero lo que realmente me sorprendió fue su alegría, incluso después de todo lo que había perdido. Jesús lo vale, dijo con los ojos brillantes. Salí esa noche aferrada a mi Biblia, sintiendo una atracción que no podía ignorar. Cuanto más leía, más cambiaba mi corazón. Durante años, tuve temor de Dios basado en una figura distante, un juez siempre dispuesto a castigar, que vigilaba cada uno de mis movimientos. Pero Jesús me presentó a un Dios diferente, un Padre amoroso que no quería condenar, sino salvar. No exigía rituales interminables, sino que confiaba en la gracia. Comencé a orar de una manera nueva, no con esas oraciones memorizadas, sino con conversaciones sinceras, llenas de dudas y peticiones a Jesús. Una noche, a solas en mi habitación, susurré: si eres real, muéstrame más. La paz que me invadió fue diferente a todo lo que había sentido en el Islam. Sin miedo, sin presión para ganarme el amor de Dios. Fue una libertad que nunca había conocido, como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Pero junto con esta libertad, surgió un nuevo temor. ¿Qué pasaría si me entregaba por completo a esta verdad? Abandonar el Islam no fue solo una decisión espiritual, fue un acontecimiento que cambió mi vida, algo que podría costarme todo. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si la verdad en la que siempre había creído no era la verdad? El peso de las preguntas y las dudas se volvió casi insoportable. Si el Islam no era la verdad, entonces ¿qué lo era? ¿Existía siquiera Dios? La idea de perderlo todo, mi familia, mi comunidad, mi identidad, era aterradora. Pero en lo profundo de mi corazón, algo cambió. Me di cuenta de que había pasado toda mi vida con miedo. Miedo a cuestionar, miedo a no ser suficiente, miedo al juicio. Pero Jesús no trajo miedo, sino libertad. Y en esa libertad, tomé mi decisión. Sin importar el costo, lo seguiría. El sueño de Jesús me transformó, pero no eliminó el miedo a lo que vendría después. Aceptar a Jesús como algo más que un profeta significó rechazar todo lo que había conocido. Conocía las consecuencias. Había visto lo que les sucedía a quienes tomaban ese camino. Pero a pesar del miedo, tomé mi decisión. Mi primo Ali dejó de rezar y empezó a cuestionar las reglas del Islam. Como resultado, fue condenado a un aislamiento total. Su nombre se susurraba como advertencia para todos. Leí historias similares, de personas que abandonaron el Islam y fueron amenazadas, violadas, e incluso perdieron la vida en algunas comunidades. Y entonces pensé en mis padres, la sonrisa acogedora de mi madre, el orgullo sereno de mi padre cuando yo dirigía a la familia a recitar la Sura al-Fatiha. Me criaron para ser un musulmán fiel, para llevar mi fe adelante. ¿Cómo podía decirles que me alejaba de todo? Durante semanas, esta lucha interna consumió mis días y mis noches. Por un lado, la paz que encontré en Jesús. Por el otro, el terrible miedo de perder a mi familia. Aún así, seguí asistiendo al estudio bíblico, encontrando fuerza y consuelo en el grupo que me apoyaba. María se convirtió en una amiga especial, alguien que también enfrentó sus propios desafíos con la fe y la familia. Seguir a Jesús no es fácil, me dijo una noche, pero Él prometió estar con nosotros siempre. Estas palabras me recordaron la promesa de Jesús en Mateo 28:20. Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo.
Me aferré a esa promesa con todas mis fuerzas, aunque el miedo seguía latente. Recé sin cesar, pidiendo valor, guía, una salida a la tormenta que sabía que se avecinaba. Finalmente, decidí contárselo a mi familia, pero quería hacerlo con la mayor delicadeza posible, con la esperanza de aliviar el dolor. Elegí una noche tranquila de sábado, cuando todos estábamos en casa. El aroma del biryani de mi madre impregnaba el aire, y mi corazón latía con fuerza al llamarlos a la sala. Con las manos entrelazadas en el regazo, comencé a hablar con voz temblorosa. Necesito decirles algo importante. He estado estudiando la Biblia, y creo que Jesús es más que un profeta. Quiero seguirlo. El silencio invadió la habitación. Los ojos de mi madre se abrieron de par en par y pronto se llenaron de lágrimas. «Zanab, ¿qué dices? Estás desechando tu fe, tu herencia», dijo con voz temblorosa de dolor. Mi padre se puso rígido, con el rostro endurecido. «Eres una vergüenza para nosotros, un traidor engañado por Occidente. Ninguna hija mía rechaza el Islam». Mis hermanos menores, Aisha y Balal, me miraron con una mezcla de sorpresa y decepción. Lo que siguió fue una discusión demasiado dolorosa para describirla. Mi madre lloró, sujetándome las manos, y me rogó que me rindiera. «Piensa en tu futuro, piensa en tus hijos. ¿Cómo puedes abandonar a Alá?» Mi padre me acusó de tener el cerebro lavado, hablando de propaganda occidental y del enemigo cristiano. Aisha, quien siempre había sido mi aliada, simplemente guardó silencio, un silencio que dolió más que las palabras. Balal, que entonces tenía 16 años, susurró: «¿Cómo pudiste hacernos esto?» Intenté explicar el sueño, la paz que sentí, la verdad que encontré, pero mis palabras parecían caer en oídos sordos. El peso del rechazo me hirió profundamente, y salí de la habitación llorando, encerrándome en mi habitación para llorar y orar, pidiéndole a Jesús la fuerza para soportarlo todo. Las consecuencias no se hicieron esperar, fueron duras y rápidas. Mis padres apenas me dirigían la palabra. La decepción se notaba en cada mirada. Mis familiares empezaron a llamar, algunos suplicando, otros amenazando. Mi tía, que enseñaba el Corán, me envió un mensaje largo y frío: «Vuelve al Islam, o te arrepentirás en esta vida y en la siguiente». Mi tío me llamó para darme una charla severa, diciendo que estaba avergonzando a la familia. Amigos como Aisha comenzaron a distanciarse, murmurando que me habían corrompido. La mezquita, que una vez fue mi refugio, se convirtió en un lugar lleno de miradas críticas. Después de las oraciones del viernes, oía a las mujeres hablar de mi traición. Era como si me hubiera convertido en una paria, apartada de la comunidad que siempre había sido mi mundo. Un mes después, dejé la casa de mis padres y alquilé un pequeño apartamento cerca de la universidad, con los ahorros de mi trabajo a tiempo parcial. La soledad era abrumadora, pero encontré consuelo en mi grupo de estudio bíblico. Sara, la exmusulmana que ya había pasado por todo, se convirtió en mi mentora. Me contó cómo rehizo su vida tras perder a su familia. «Duele mucho», dijo una vez, «pero Jesús es suficiente. Ahora es tu familia». Esas palabras me han quedado grabadas, recordándome el Salmo 27:10. «Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá». Empecé a asistir a una pequeña iglesia, donde me recibieron con tanta calidez que me sentí bienvenido por primera vez en mucho tiempo. El pastor James, un hombre tranquilo y amable, se reunía conmigo cada semana para responder a mis preguntas y orar por mi familia. Los servicios, con sus cánticos de gratitud y mensajes de amor, llenaron mi corazón de una alegría que nunca había experimentado en el Islam. Pero el dolor de estar separada de mi familia no desaparecía. Intenté llamar a mi madre para buscar la reconciliación, pero colgaba con lágrimas en la voz. Mi padre envió un mensaje breve y cruel: «Estás muerta para nosotros a menos que regreses al Islam». Lloré durante días. Sin embargo, en esos momentos oscuros, sentí la presencia de Jesús, ya fuera en un versículo que me conmovió, en el abrazo de un amigo, o en esa paz serena que apaciguó mi corazón. Me di cuenta de que había pasado toda mi vida con miedo a cuestionar, miedo a fracasar, miedo a no ser lo suficientemente bueno para Dios. Pero Jesús trajo algo más: libertad sin miedo, un amor que no exige perfección. Él me ofreció gracia, un regalo que nunca podría ganar, pero que siempre podría aceptar. Empecé a compartir mi historia anónimamente en foros para exmusulmanes y personas que buscaban respuestas. Los mensajes que recibí fueron un torrente de esperanza.
Personas desde Pakistán hasta Canadá compartieron sus dudas y sueños. Fátima, una mujer, escribió: «Tu historia me da el valor para buscar mis propias respuestas». Otro adolescente llamado Oli confesó: «Yo también soñé con Jesús, pero tengo miedo. ¿Cómo puedes seguir adelante? Me di cuenta de que mi camino no era solo mío». Podría ser un faro para quienes, como yo, buscan la verdad a toda costa. Si ahora mismo te lo estás preguntando, quiero que lo sepas, no estás solo. Sé lo aterrador que es dudar de todo lo que creemos, pero la verdad no teme ser cuestionada. No exige obediencia ciega, nos invita a buscar, a pedir, a llamar. Y Jesús prometió: «Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis». Mateo 7:7. Nunca imaginé que dejaría el Islam. Nunca imaginé que estaría aquí, compartiendo mi historia con ustedes. Pero cuando le pedí a Dios que me mostrara la verdad, lo hizo. Me guió hacia Jesús, el único que podía llenar el vacío de mi corazón, la única paz que realmente necesitaba. Si estás buscando, no te detengas. Lee la Biblia. Empieza por los Evangelios. Estudia la evidencia, histórica, arqueológica y personal. Haz las preguntas difíciles. Y sobre todo, ora. Pídele a Dios que te muestre la verdad, y te prometo que lo hará. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para no perderte ningún testimonio transformador. Dale me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite escucharlo, y deja un comentario diciendo «me suscribo», para que pueda darte la bienvenida personalmente a nuestra comunidad. No estás solo, sigue buscando. La verdad te hará libre.